Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión donde aprenderemos de la palabra de nuestro Dios. Hemos estado aprendiendo en esta serie acerca de los nombres de Dios y en esta ocasión hay un nuevo tema que nos ocupa y es Jehová Shabaoth, el Señor de los ejércitos. Para esto les voy a invitar a que, estando en pie, leamos la bendita palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 24, en su versículo número 10. Salmo 24, versículo número 10. Si ustedes tienen la consideración, leemos la escritura que dice así: ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Así como están en pie, hermanos, vamos a orar para pedirle a Dios que Él venga a bendecirnos en esta hora. Padre eterno, que estás, Señor, en los cielos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, delante de tu presencia gloriosa estamos para bendecir tu nombre, para alabarte, Padre eterno, pues tú eres digno de ser en gran manera alabado. Pero también, Señor, queremos pedirte que tú nos des tu ayuda, tu dirección, que tú nos des la sabiduría para poder entender tu bendita palabra. Toma la vida de tu pueblo, Señor, que se ha reunido con el propósito, Señor, de atender al consejo de tu palabra. Ayúdanos a aprender, Señor, más de ti, y así, Dios, usa mi vida en esta hora. Tómame en tus manos, Señor, y al creer, Padre eterno, que tú serás con todo tu pueblo, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta hora. El presidente de los Estados Unidos mexicanos es considerado como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. A él se le debe el respeto, la sujeción y la obediencia, pues él es la autoridad máxima. Imagínense, hermanos, si él, siendo un humano, es digno así de que todas las fuerzas armadas le obedezcan, ¿cuánto más nuestro Dios? Pues Él es Jehová Shabaoth, que significa el Señor de los ejércitos. Y es precisamente de lo que vamos a aprender en este momento. Jehová Shabaoth, el Señor de los ejércitos. La palabra de Dios nos dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Este nombre, ¿sí?, al igual que los otros nombres que hemos estado aprendiendo, muestran o nos revelan la naturaleza divina y el carácter de nuestro Dios, pero también nos revelan su grande poder. En esta ocasión, este nombre que se le da a nuestro Dios, Jehová Shabaoth, el Señor de los ejércitos, este nombre viene del hebreo Shabaoth, que significa ejércitos. Esta expresión significa que Él es Señor de las huestes celestiales, pero también de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, el Señor es quien tiene autoridad, como Él mismo lo señaló, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ante Él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Ahora, el nombre de Dios para el pueblo judío es un nombre de grande respeto. Es decir, los judíos, el pueblo de Dios,
tienen en alta estima el nombre del Señor. De allí que algún judío puede ser condenado por tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios, ¿verdad?, también hizo que muchos pueblos temieran no solo al nombre, sino al poder de nuestro Dios. Ahora, hablando del nombre del Señor, Jehová Sabaoth, este nombre enfatiza el hecho de que Dios está luchando por su pueblo. A esto se relaciona el nombre del Señor, Jehová Sabaoth. ¿Por qué? Porque Él es Jehová de los ejércitos, el que está dispuesto a pelear por su pueblo. Y no solo por Israel, sino ahora también por nosotros, la iglesia, porque nosotros somos el pueblo de Dios, porque fuimos comprados y lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este nombre aparece por primera vez en la Biblia en el primer libro de Samuel, en su capítulo 1, versículo 3, cuando la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Este pasaje de la Escritura nos habla de Elcana, aquel hombre que era esposo de Anna, y que la Escritura nos menciona que cada año él y su familia iban al templo, a la casa del Señor, a adorar a Dios y también a sacrificar sacrificios a nuestro Dios en acción de gracias por todos los favores que se habían recibido de parte de nuestro Dios. Pero es aquí a donde se le da esta mención a este nombre, pues dice la Escritura que Elcana subía a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios. En este Salmo 24, donde nosotros hemos dado lectura, el rey David, que es el escritor de este Salmo, nos muestra bajo la inspiración del Espíritu Santo y reconoce que es Dios el dueño de todo el mundo y también de quienes lo habitan. Por eso la palabra del Señor dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este salmo es considerado un salmo de triunfo y de victoria. Algunos escritores y comentaristas llegan a pensar que este salmo pudo haber sido escrito como ocasión cuando el arca de Dios fue trasladada a la ciudad de Jerusalén. Pues este salmo nos enseña y nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y el versículo 10 dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Y entonces el mismo salmista responde: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Bendito sea Dios. Ahora, aquí nosotros vemos el propósito de este nombre, que es precisamente que Dios pelea por su pueblo. Bendito sea Dios. Este nombre de Jehová de los ejércitos fue usado, sí, en el Antiguo Testamento, particularmente por algunos profetas. Por ejemplo, tenemos a Isaías, quien usó en todo su libro profético aproximadamente 60 veces este nombre, Jehová de los ejércitos. Jeremías aproximadamente 77 veces, y el profeta Zacarías
unas 53 veces. Bendito sea Dios. Pero ahora vamos a considerar en la palabra de nuestro Dios algunos ejemplos de personajes que precisamente usaron el nombre de Jehová de los ejércitos. Tenemos el primero de ellos. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en su capítulo 17, versículo 45. Que si tienen la consideración, les invito a que leamos la bendita palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, que dice la palabra de Dios así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. El primer ejemplo de un hombre en la Biblia que usó el nombre de Jehová de los ejércitos es el rey David. Él, siendo un muchacho, siendo un joven, él había depositado y puesto su confianza completamente en Dios. La Escritura nos dice que él en la intimidad, en el secreto, se había enfrentado a leones o a osos. Cuando él estaba adorando a Dios allá en el campo, entre las ovejas de su padre. Pero cuando él entraba a la presencia de Dios y cuando él despertaba de este éxtasis de haber sentido la presencia de Dios, él abre sus ojos y se da cuenta que le faltaba un león, que le faltaba una oveja, que un león, que un oso se la habían arrebatado. Y dice la Escritura que él se levantaba, iba y peleaba, fuera león, fuera oso, y arrebataba a aquella oveja. Cuando David es enviado por su padre al campo de batalla para ver cómo estaban sus hermanos y cómo iba la guerra, la Escritura nos dice que salía aquel gigante Goliat provocando a los ejércitos del Dios viviente. Entonces David escuchó aquellas ofensas y entonces su corazón fue llenado de ese celo por Dios. Y entonces esto le llevó a enfrentarse al gigante Goliat. Él va con sus hermanos, va con el rey, y entonces el rey Saúl lo manda a la batalla, lo manda a pelear con Goliat. La Escritura nos enseña que cuando Goliat lo miró, Goliat, ¿verdad?, lo menospreció, se burló de él, porque lo vio pequeño. Lo vio inexperto en la batalla, lo vio así, como un niño todavía. Pero lo que Goliat no sabía era la confianza y la fe tan grande que David tenía en el Dios que pelea las batallas, en Jehová de los ejércitos. Por eso, cuando se enfrenta a Goliat, él dice estas palabras: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo. Goliat, siendo un hombre grande, un hombre fuerte, tenía necesidad de usar armamento para atacar, pero también para protegerse. David no llevaba nada, no llevaba armadura, no llevaba escudo, no llevaba nada en sus manos que lo pudiese defender de los ataques de Goliat. Lo único que llevaba él en su mano era el cayado, pues él era pastor de ovejas. También llevaba un morral, el saco pastoril, y allí llevaba 5 piedras que había tomado del arroyo y llevaba su honda. Pero no era el cayado, no eran las piedras, no era la honda lo que le iba a dar la victoria, sino más bien lo que David expresó. David le dijo al gigante: Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Qué hermoso, hermanos, es tener esa confianza, esa seguridad de que es Dios el que pelea por nosotros las batallas. Aquí vemos nosotros algo interesante y muy importante de resaltar. David se estaba enfrentando a un hombre fuerte, a un hombre experimentado en la guerra, un hombre que seguramente había ganado muchísimas batallas, que había derrotado muchos ejércitos, y David indefenso, inexperto. Él nunca había salido a la guerra por su edad, por la edad que él tenía, que era joven. Por eso no fue enviado a la guerra. Sin embargo, su confianza estaba en un Dios que es poderoso. Su confianza estaba en un Dios que es grande. Su confianza estaba en el Señor que pelea las batallas de su pueblo. Alabado sea Dios. Por eso David salió confiado. Por eso David salió seguro de que no iba a regresar derrotado, ni mucho menos que iba a quedar muerto en el campo de batalla. Él sabía que Jehová de los ejércitos le iba a dar la victoria, y se la dio el Señor, porque somos nosotros bienaventurados los que confiamos en el Señor. Por eso su palabra nos enseña que el que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, tenemos una grande bendición, usted y yo, tener con nosotros a un Dios que es grande, pero también a un Dios que es poderoso y capaz de pelear por nosotros la batalla. Bendito sea Dios. Pero también, hermanos, tenemos un ejemplo en la Escritura, y les invito a que leamos la palabra del Señor ahí en el libro del Éxodo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Libro del Éxodo, en su capítulo 14. Vive Cristo y está con nosotros. Éxodo capítulo 14. Vamos a considerar los versículos 13 y 14, y por separado los versículos 24 y 25. Si lo tienen a consideración, hermanos, leemos la palabra del Señor, que dice así: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estaos quedos, y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. Versículo 24 y versículo 25 dice: Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, y quitóle las ruedas de sus carros, y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Bendito sea Dios. Mencioné, hermanos, a ustedes hace un momento que el nombre de Jehová de los ejércitos se le atribuye a Dios por ser Él quien pelea por su pueblo. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, una batalla que fue peleada precisamente por Dios. Y es el momento cuando el ejército de Egipto sale para poder regresar a los judíos que ya habían sido libertados de la esclavitud y de la opresión del faraón. La Escritura nos enseña que el pueblo estaba llegando frente al Mar Rojo. Cuando ellos miran a sus espaldas, entonces ven a los ejércitos del faraón que venían con toda su caballería, que se apresuraban lo más rápido posible por alcanzar al pueblo que emprendía la huida.
Creo, hermanos, que por eso entendemos la escritura que nos dice que una vez que ponemos la mano en el arado, no tenemos que mirar hacia atrás, porque nos podremos amedrentar. El temor se puede apoderar de nuestra vida como lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a temer, empezó a clamar, empezó a murmurar, empezó a quejarse. Pero Moisés le decía al pueblo, y le decía Moisés al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Bendito sea Dios. Miren, hermanos, las palabras de fe, las palabras de seguridad de Moisés, siervo de Dios. Él tenía una fe tan firme, una fe tan grande, una seguridad en el poder y las maravillas del Señor. ¿Qué dijo Moisés? Moisés le dijo al pueblo: no teman, porque los egipcios que hoy veis, dijo Moisés, nunca más para siempre los veréis. Moisés tenía la confianza que Dios iba a pelear por ellos. Por eso le dijo al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. El pueblo no sabía de qué manera Dios iba a pelear por ellos. Ellos solamente sabían una cosa: que los egipcios estaban a sus espaldas. Ellos solamente estaban mirando las circunstancias que los rodeaban. Miraban delante de ellos un mar imposible de cruzar, y atrás de ellos un ejército fuerte que procuraba una vez más llevarlos cautivos. ¿Y cuántas veces, hermano, usted y yo hemos también pasado por momentos difíciles y hemos mirado las circunstancias que nos rodean, hemos mirado los problemas, la grandeza de los problemas? Llegamos a pensar: ¿y quién me va a ayudar? ¿Quién me va a defender? ¿Quién puede pelear por mí? Vemos a nuestros enemigos levantándose poderosos enfrente de nosotros y llegamos a pensar: ¿quién me puede ayudar? Y entonces, hermanos míos, sabemos que el único que nos puede ayudar, el único que nos puede defender, el único que puede pelear por nosotros es Jehová de los ejércitos. Y entonces dice la escritura que el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó y se fue atrás de ellos. Y entonces dice la escritura en el versículo 24 y 25: una vez que el pueblo cruzó por la mar, una vez que Moisés, a través de la vara extendida sobre la mar, dividió las aguas, dice la Biblia que a la vela de la mañana el pueblo había estado toda la noche pasando y pasando, atravesando el mar Rojo. Y dice la Biblia que a la vela de la mañana Jehová miró el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube y perturbó el campo de los egipcios. ¿Qué hizo Dios? Peleó por su pueblo. ¿De qué manera? La palabra de Dios dice que Dios le quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Y cuando esto sucedió, cuando el ejército de Egipto se dio cuenta que sus carros habían sido lastimados, ¿cómo podríamos decir? Atrofiados, las ruedas se les habían quitado, entonces el campo de los egipcios se perturbó. Y entonces el pueblo de Egipto comenzó a decir: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Bendito sea Dios.
Miren, hermanos, los egipcios una vez más se llenaron de temor, se llenaron de miedo, pues ellos se habían dado cuenta que el pueblo de Israel no estaba solo, que Dios estaba con ellos y que era Dios el que estaba peleando por su pueblo amado. Bendito sea Dios. Lo mismo, hermanos, sucede hoy en día. Lo mismo sucede hoy en nuestros tiempos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo? Pelea por nosotros. La palabra de Dios dice que el enemigo se ha de levantar y vendrá contra nosotros como fuerte río. Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Será Dios mismo quien peleará por nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Alabado sea Dios. Pero tenemos, hermanos, otro caso en la palabra del Señor, otro ejemplo. Y este lo vamos a hallar ahora en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 5, versículos 18 al 20. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 18 al 20, que dice así: y echaron mano a los apóstoles y pusiéronles en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Alabado sea Dios. Otro ejemplo, hermanos, son los apóstoles, quienes no querían dejar de predicar lo que habían visto y lo que habían oído. Esta predicación les trajo como consecuencia pues el ataque de sus enemigos, que eran los sacerdotes, los filisteos, la gente religiosa de aquel tiempo, tanto que fueron llevados al Sanedrín, donde los hirieron, donde los intimaron y les dijeron que estaba prohibido que ellos hablaran de Jesucristo. Los metieron a la cárcel. Pero ¿qué hizo Dios? Dios, hermanos, peleó por ellos. La palabra del Señor nos enseña que la iglesia hacía sin cesar oración por ellos. Los siervos de Dios estaban siendo perseguidos, amenazados, atribulados, pero la iglesia estaba orando por ellos. ¿Y qué hizo Dios como respuesta a la oración de la iglesia? ¿Qué hizo Dios como respuesta al clamor del pueblo? Dice la Biblia que el Señor mismo fue el que abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó dándoles una ordenanza, una instrucción. El Señor abrió las puertas de la cárcel y ordenó a aquellos siervos a que fueran al templo y hablaran al pueblo todas las palabras de esta vida. Bendito sea Dios. Miren, hermanos, nos damos cuenta precisamente de que Jehová es el Señor de los ejércitos. Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que dice y es hecho con el poder de su bendita palabra. Bendito sea Dios. Y así lo hizo aquí el Señor. Libró de la prisión a los apóstoles y ellos, saliendo de la cárcel, cumplieron con su encomienda. Cumplieron con lo que se les había dicho. Se dirigieron al templo y ahí empezaron a predicar la palabra del Señor. Y es que, hermanos míos, ante las pruebas, ante las luchas, ante las dificultades que se presenten, la iglesia no debe de desmayar, la iglesia no tiene que retroceder, la iglesia tiene que seguir adelante, pues la palabra del Señor nos enseña que más poderoso es aquel que está
está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Así que, hermanos míos, ante las luchas, ante las pruebas, ante las dificultades de nuestra vida, sigamos adelante, que Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Bendito sea Dios. Hay otro ejemplo en las Sagradas Escrituras y quiero que consideremos precisamente lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 16. Pero ahora vamos a leer los versículos 25 y 26. Bendito es Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice la Biblia: mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Bendito sea Dios. Aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos habla ahora de aquellos varones que habían sido encarcelados por predicar la palabra de Dios. Pablo y Silas, siervos de Dios. La Escritura nos enseña que ellos fueron metidos a la cárcel precisamente después del alboroto que se había suscitado cuando el apóstol San Pablo reprendió el espíritu de adivinación que había en aquella joven, que iba detrás de ellos dando voces y haciendo grande escándalo. No era para menos, pues aquella muchacha, dice la Biblia, que daba grande ganancia a su amo a través de la adivinación. Pero esto que el apóstol San Pablo hizo bajo el poder de Dios, bajo el respaldo del Espíritu Santo, causó indignación en el amo de aquella muchacha, de la gente que fue alborotada, y entonces los metieron a la prisión. Y dice la Biblia que los metieron a la cárcel de más adentro, la celda más escondida, más alejada, la celda más profunda. Ahí fueron enviados ellos dos. Pero también dice que apretaron sus pies en el cepo. Los habían encarcelado, los habían atado con cadenas, con grillos. Y la Biblia nos enseña que a medianoche Pablo y Silas hacían dos cosas. Primero, oraban. Dice la Biblia, mas a medianoche orando Pablo y Silas. Ellos estaban orando. Era su necesidad grande, pero también sabían dónde estaba la solución para sus problemas. Y es que, hermanos míos, ante el problema, ante la dificultad, una cosa no debemos dejar de hacer, que es orar. Bendito sea Dios. Por otra parte, dice la Escritura, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, el gozo no se termina a pesar de las luchas. Por el contrario, si somos atribulados, si estamos luchando, si estamos batallando, somos nosotros bienaventurados. Y ahí, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la lucha, nuestro gozo tiene que seguir. Tenemos que alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos de hombres que fueron atribulados, pero a pesar de su tribulación, su gozo se mantuvo intacto. El ejemplo, hermanos, está en aquel varón llamado Job, que había sido herido. Su cuerpo, su familia, todo, hermanos, había perdido. Sus rebaños, sus siervos, todo Job lo había perdido. Pero qué bendición cuando él dice:
Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea nuestro Dios. Por eso Pablo y Silas, ahí en la cárcel, estando ahí en la prisión, ellos cantaban alabanzas a Dios, y los que estaban también presos juntamente con ellos los oían. La palabra del Señor no nos enseña qué era lo que la gente decía. Pero imaginando un poco, quizá alguno llegó a pensar, estos están en la cárcel y a pesar de que están en la cárcel, ellos siguen cantando, ellos siguen glorificando a su Dios. Y miren, hermanos, Dios peleó por ellos. Jehová de los ejércitos peleó por ellos. Y dice la Escritura que fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. No solamente las prisiones del apóstol Pablo y de Silas se soltaron, sino de todos los prisioneros. El propósito era que aquellos prisioneros se dieran cuenta del poder tan grande que tenía el Dios de Pablo y el Dios de Silas. De tal manera, hermanos míos, que por eso el cristiano que confía en Dios, que ha confiado en Dios, debe de dar testimonio de su fe. Aun cuando vengan las luchas y las pruebas y los momentos difíciles, Él no se anda quejando. Él no anda con su rostro triste, no, pues ha puesto su confianza en Dios. Y la gente que está a nuestro alrededor, nuestros vecinos inconversos, que se han dado cuenta de nuestra necesidad, los hermanos de la iglesia que están viendo nuestra lucha, nuestra batalla, pero que están dándose cuenta también que el gozo no se acaba, sino que aún nosotros seguimos alabando y glorificando a Dios. Ellos dirán: qué fe tan grande es la que tiene el hermano, qué fe tan grande es la que tiene la hermana. Y es que, hermanos míos, nosotros hemos creído en un Dios que todo lo puede. Nosotros hemos creído en un Dios que hace grandes maravillas, y nosotros mismos somos testigos de ello, pues el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha protegido en el momento del peligro. ¿Cuántas veces hemos clamado: la sangre de Cristo tiene poder en una situación difícil? Y el Señor ha venido a nuestra ayuda, Él ha venido a defendernos, Él ha venido a protegernos. Bendito sea Dios. Pero también, hermanos, la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Y vamos a considerar lo que dice Malaquías, profeta, en su capítulo 1. Libro del profeta Malaquías, en su capítulo número 1, con la ayuda del Señor, vamos a considerar los versículos 10 al 14. Y dice la Escritura así: Malaquías capítulo 1, versículo 10 al 14. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no recibo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando hablan de su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué trabajo, y lo desechasteis.
Dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Será-me acepto eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño, y promete y sacrifica lo dañado a Jehová, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Gloria a Dios. El profeta Malaquías es, hermanos, quien escribe estas palabras de parte de Dios al pueblo, como un reclamo por haber tomado en poco el nombre del Señor y por haber hecho así, hermanos, en poco su misericordia. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba menospreciando a Dios. Estaba menospreciando su grandeza, su poder, su gracia, su amor. Le presentaban sacrificios no agradables a Dios. Tanto que el Señor dice: maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. El pueblo, hermanos, estaba ofreciendo cosas robadas. El pueblo estaba ofreciendo sacrificios no gratos delante de Dios, pues ellos habían echado en poco la misericordia de Dios. Y el Señor le dice al pueblo que él no podía recibir eso de su mano. Ahora, él dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Aquí, hermanos, el pueblo de Israel menospreció la grandeza de Dios, menospreció ese nombre maravilloso, Jehová de los ejércitos. Él le dice al pueblo: ustedes lo han menospreciado, pero desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, el pueblo de Israel ha menospreciado a Dios. El pueblo de Israel ha tomado en poco la misericordia de Dios. Pero nosotros, su iglesia, nosotros ahora su pueblo, desde donde nace el sol hasta donde se pone, nosotros alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias por la salvación alcanzada por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Le damos gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Le agradecemos al Señor porque Él de lo vil y de lo menospreciado se ha agradado para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes. Y entonces, hermanos, nosotros podemos decir, como está escrito aquí en la Escritura: Él es el gran rey, Él es Jehová de los ejércitos, y su nombre es formidable entre las gentes. Su nombre debe de ser engrandecido, su nombre tiene que ser proclamado, su nombre tiene que ser exaltado, su nombre tiene que ser alabado, porque Él ha sido nuestro amparo, Él ha sido nuestra fortaleza, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos defiende, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos bendice, Él es el que nos ha amado con amor eterno, Él es el que nos consuela en nuestros problemas, Él es el que nos levanta cuando caemos, Él es el que nos fortalece cuando sentimos desmayar, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos llena con el poder de su Espíritu
Santo, bendito sea Dios. Por eso, hermanos míos, nosotros decimos que Él es gran Rey. Él es Jehová de los ejércitos y su nombre es formidable entre las gentes. Bendito sea Dios. Pero vamos a considerar por último, hermanos, otra parte de la Escritura. Les invito a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a considerar por último en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, versículos 31 al 37. Bendito sea Dios. Romanos, en su capítulo 8, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, versículos 31 al 37, que dice así: Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Bendito sea Dios. Diga ustedes, hermanos, Jehová de los ejércitos, Él es el que pelea por su pueblo. Y en esta ocasión, hermanos, el apóstol San Pablo, escribiendo a los hermanos que se encontraban en Roma, él precisamente nos enseña a través de la palabra que Él es el que pelea por nosotros. No hay fuerza humana, no hay fuerza diabólica que pueda destruir nuestra vida. Por el contrario, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea Dios. La Escritura, hermanos, nos enseña que nadie nos puede acusar, pues Él es el que nos ha justificado. Nadie puede acusarnos, puesto que el Señor ha perdonado cada uno de nuestros pecados. Nadie nos puede condenar, pues Cristo es el que ha muerto por nosotros, pero también el que ha resucitado, quien además está a la diestra del Padre y que intercede por cada uno de nosotros. Por eso aquella mujer adúltera recibió las palabras más hermosas que pudo haber escuchado: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque nadie, hermano, nos puede condenar si Cristo ya nos ha perdonado. Nadie nos puede condenar si el Señor intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Pero también dice que nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, tampoco el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni el cuchillo. Nada, hermano, nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es cierto, hermano, las pruebas a veces nos causan un poco de tristeza. Las enfermedades vienen a causarnos, hermanos, no solamente molestias físicas, sino que también, hermanos, vienen ahí a fortalecer nuestra fe a cada día. Porque todo obra para bien a los que a Dios amamos. Bendito sea el Señor. Hemos experimentado en estos tiempos tan difíciles de pandemia la partida de muchos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros consiervos, de gente a la que amábamos.
Pero a pesar de toda esa tribulación que nosotros como iglesia de Cristo hemos estado enfrentando hasta el día de hoy, el Señor se nos sigue presentando como Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos, el que está dispuesto a pelear por usted, el que está dispuesto a pelear por mí, el que está dispuesto a pelear por toda su iglesia. Por eso, hermanos míos, dice la Biblia, antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, en Cristo no hay derrota. En Cristo no hay fracasos. En Cristo hay victoria, porque Él es el capitán. Nosotros, hermanos, lo seguimos y en su nombre venceremos. Bendito sea Dios. En esta hora, hermano mío, Dios, y usted sabe todas sus batallas, sabe y conoce todas sus luchas, sabe y conoce todas sus tribulaciones, los momentos difíciles que quizá en este momento usted está atravesando. Pero el Señor quiere que usted sepa que Él es Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos, el que tiene poder y autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. No importa, hermano, lo que esté pasando, no importa lo que esté padeciendo, ponga su fe en Dios. Siga poniendo su mirada en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, y Él le dará la victoria. En esta hora le invito a que ahí donde está se sirva estar en pie y oremos al Señor dándole gracias por las victorias que Él nos ha dado, por pelear por nosotros cuando nosotros fuerza no tenemos para pelear. Y digámosle al Señor que Él nos siga guardando con su mano poderosa, que Él nos siga sustentando y que Él nos siga aumentando la fe y que Él siga estando con nosotros como lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. Así como está en ti, hermano, le invito a que cierre sus ojos, oremos dando gracias a Dios. Padre nuestro, que estás, Señor, en los cielos, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo, tu Hijo amado, delante de tu presencia, Señor, estamos en esta hora, Padre. Te damos gracias, omnipotente Dios, porque tú nos das, Señor, tu grande poder para vencer. No estamos solos, Señor, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú eres, Señor, Jehová de los ejércitos, tú eres el Dios que pelea las batallas de nuestra vida. Tú eres, Señor, el que nos ha fortalecido hasta el día de hoy. Tú eres el que nos da triunfo, tú eres el que nos da victoria, tú eres el que pelea por nosotros, Señor. Tú eres el que va al frente, tú eres el que avergüenza a nuestros enemigos. Tu palabra dice que pelearán contra nosotros 1000, pero Padre eterno, a nuestro lado, Señor, han de caer. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Como tú fuiste con Moisés, serás con nosotros, Señor eterno. Sigue guardando a tu iglesia, sigue guardando a tu pueblo, a los hermanos y a las hermanas que están batallando, que están, Señor, luchando, que están enfermos. En esta hora te ruego, Dios, que extiendas tu mano poderosa, que toques, Señor, mi Dios, y sanes toda enfermedad para la gloria de tu nombre. Ayuda al hermano que siente no poder, ayuda a la hermana que siente no poder continuar. Dale fuerzas nuevas, dale tu ayuda, dale el poder de tu Espíritu Santo. Y ven, Señor, a glorificarte, y ven a levantar banderas, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias te doy, Señor, por la enseñanza de tu palabra.
Permite que sea de grande bendición a quien escuche, Señor, esta enseñanza. Bendice la vida de todos y cada uno de tus hijos. Ahora, Padre, creyendo que tú estás con nosotros, te damos gracias. Sigue guardando, sigue bendiciendo a tu pueblo. Que la gracia redentora y salvadora de Cristo, el amor tuyo, buen Dios y Padre, y la comunión con tu Santo Espíritu sea con nosotros desde ahora y para siempre jamás. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dios sea con ustedes.